¿dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Les damos una bienvenida a otro momento donde vamos a escuchar la palabra de Dios y hoy especialmente queremos dar un saludo muy grande y fraternal a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios en San Justo, Buenos Aires, donde está el pastor Sergio Amdán, quien está liderando y quien está sirviendo con otros hermanos en ese lugar. Queridos hermanos, Dios les bendiga y sigan predicando el Evangelio y teniendo paciencia durante este tiempo de pandemia. Gracias por acompañarnos hoy y poder escuchar la palabra del Señor. Hoy comenzamos con otro atributo, es el atributo número 12, es la sabiduría de Dios. Así que les invito a abrir sus Biblias simplemente para tener un texto y luego vamos a ir leyendo otros textos de la palabra de Dios que tocan este tema tan precioso, este atributo de Dios que es su sabiduría. Vamos a mirar en Romanos capítulo 16, los últimos versículos de Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos capítulo 16, 25 al 27. Mientras buscan en sus Biblias, solamente recordar o por lo menos hacer memoria del lindo tiempo que tuve con los hermanos allí en San Justo hace unos años atrás compartiendo la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 12, me encanta ese texto. Así que hermanos, es un gozo también recordarles de esta manera y su entusiasmo sirviendo al Señor. Así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Tengamos una palabra de oración. Querido Dios, el único sabio Dios a quien nos acercamos, nos parece casi una falta de respeto acercarnos para exponer lo que tiene que ver con la sabiduría tuya, oh Dios. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, creemos que aunque es tan profunda tu sabiduría, Señor, lo revelado es para nosotros y es para que nosotros podamos crecer y podamos conocerte mejor y podamos de esta forma adorarte mejor. Señor, por eso venimos con confianza y esperamos en tu gran misericordia para que abras nuestros ojos espirituales para entender y comprender más acerca de este precioso atributo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera compartir algunas palabras preliminares porque a medida que avanzamos con los atributos de Dios, quizá tenemos la tendencia a olvidar o descuidar la razón de por qué nosotros estudiamos los atributos de Dios. Y es que nos describen obviamente cómo Dios es, y eso es lo mismo, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Eso es lo que expresa en Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante. Alabes en esto el que se hubiera de alamar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La palabra entenderme allí en hebreo es una palabra que literalmente significa sea prudente en conocerme. No es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Salmo 147, 5, donde dice su entendimiento no hay quien lo alcance. Por lo tanto, sería una contradicción. Podemos entenderlo por un lado, pero su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero sabiendo lo que significan estas palabras nos ayuda un poco. Hay prudencia en conocer a Dios.
Esto es lo que Dios ve. En vez de alabarse en la sabiduría propia, en las riquezas o en la valentía, debemos alabarnos en la prudencia que tiene una persona de entender, o la prudencia que tiene de conocer a Dios. Y el propósito de conocer a Dios, de tener la prudencia de dedicarnos al estudio de Dios, es que disfrutemos de Dios adorándole. Nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios y Dios quiere que le adoremos. Por eso el salmista dice que debemos dar a Dios la gloria debida a su nombre. Gloria de vida, no gloria de vida. La gloria que a Dios se merece debemos dársela, y la única manera de hacerlo es teniendo entendimiento de Dios en todo aquello que Él nos ha revelado, porque es el Dios que nosotros adoramos. Pero también, en la medida que queremos conocerle, en la medida que queremos abundar en nuestra comprensión de Dios, tenemos que recordar lo que Pablo dijo en el libro de Efesios, a los Efesios. Si ustedes me acompañan unos segundos a Efesios capítulo 1, porque es muy fácil perdernos en la idea de que nuestro razonamiento de por sí puede adquirir este conocimiento de Dios. Pero no es así. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, hasta el versículo 18. Dice el texto claramente que Dios nos dé, Pablo oraba para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, pero esto es posible mientras son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber. Es muy interesante lo que está diciendo allí. Saber, en la palabra griega eido, hay varias palabras en griegas utilizadas para referirse al conocimiento, para hablar de conocer o saber. La palabra para que sepáis, es, como dije, la palabra eido aparece 625 veces en el Nuevo Testamento, y hay otra palabra más común que conocemos, es la palabra ginosco, que es más parecida a la palabra castellana. Esta aparece 223 veces en el Nuevo Testamento. Son probablemente las más utilizadas, pero solamente estamos viendo esta manera de preliminar para que veamos la importancia de conocer a Dios. La palabra que el apóstol Pablo aquí utiliza en Efesios capítulo 1 y que debemos examinar para captar la importancia de entender a Dios es la palabra eido. Las diferencias entre ginosco e eido exigen que nosotros las consideremos. Ginosco sugiere frecuentemente origen o progreso en conocimiento, en tanto que eido sugiere plenitud de conocimiento. Por ejemplo, en Juan 8:55, Jesús dijo: vosotros no le conocéis, no le ginosco. Esto es, están empezando a conocer, pero yo le conozco, dice Jesús, eido. Esto es, le conozco perfectamente y profundamente. En Juan 13:7 dice: no lo comprendes ahora, a Pedro. Pedro no percibía eido, aún su significado, mas lo entenderás después. Esto es, vendrás a conocer ginosco después. En Juan 14:7, si me conocierais, ginosco, esto es, hubierais venido a conocerme de una manera precisa, también a mi Padre, eido, conocerías. Una percepción de Él. Entonces, esto no es un juego de palabras, solamente para que entendamos que cuando Pablo ora por los efesios, para que entendamos y sepamos y conozcamos a Dios, no está hablando de un conocimiento de pasada, está hablando de algo mucho más profundo, y esto es únicamente posible por iluminación del Espíritu Santo.
Y esto necesitamos recordarlo permanentemente, porque a medida que avanzamos en los atributos de Dios, corremos el peligro de olvidar que un simple ginosco, un conocimiento de pasada, es suficiente, pero Pablo ora para que tengamos un conocimiento permanente, profundo y preciso, como Dios ha revelado en su palabra. Su entendimiento no hay quien lo alcance, y las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Y si no pudiéramos profundizar en la Escritura, aunque no vamos a conocer toda la Escritura, ni vamos a entender todo el significado de la Escritura, pero si no pudiéramos escudriñar las Escrituras y entender, nosotros no podríamos ser instruidos, corregidos, redarguidos por su palabra. Necesitamos profundizar y conocer a Dios de una forma más precisa. Y para eso están los atributos de Dios. Que Dios nos ayude a poder recordar estas cosas y a poder ponerlas en práctica, pidiendo que Dios abra nuestro entendimiento. ¿Estás conociendo a Dios de esta manera? A medida que avanzamos en estos estudios, los que han estado escuchando desde el primer estudio hasta hoy, que es el número 12, ¿ha cambiado tu vida? ¿Ha cambiado tu manera de adorar a Dios? ¿Ha cambiado tu forma de leer las Escrituras? ¿Ha cambiado tu forma de ver la tentación? ¿Ha cambiado tu forma de adorar? ¿Ha cambiado tu forma de conducta? Porque Dios está observando tu vida. ¿Cómo ha afectado el conocimiento de los atributos de Dios? ¿Está acá o ha llegado a tu corazón? Bien, hermanos, vamos a adentrarnos entonces al atributo número 12, que es la sabiduría de Dios. Y como siempre hacemos, definimos el atributo, o de alguna forma vamos a algunos textos y luego vemos el Evangelio en este atributo y algunos usos de aplicación personal para nuestras vidas. Hoy va a haber algunas variables, pero van a darse cuenta por qué. Entonces, primero deberíamos definir la sabiduría, y lo mejor que podemos hacer es un diccionario. Y el diccionario dice dos cosas, que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Por ejemplo, durante su vida se había preocupado de instruirse en el camino de la sabiduría. O también, en segundo lugar, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Por ejemplo, con los años se adquiere sabiduría. La verdad es que, como dice el pastor Martin Lloyd-Jones, como dice el teólogo Bavinck, el conocimiento y la sabiduría están arraigados en diferentes capacidades humanas. Claro que sí, lo sabemos. Adquirimos el conocimiento por el estudio, pero la sabiduría por la intuición, ¿verdad? La primera se logra por medio de la reflexión, pero la segunda por medio de la intuición. El conocimiento es teórico, la sabiduría es práctica y orientada a objetivos. El conocimiento es una cuestión de la mente, aparte de la voluntad. La sabiduría, aunque es una cuestión de la mente también, obviamente, está subordinada a la voluntad. El conocimiento, en consecuencia, a menudo no está totalmente relacionado con la vida, pero la sabiduría está orientada estrechamente y ligada a la vida. Es muy importante que captemos la idea de la sabiduría y la inteligencia, la distinción que hay, el entendimiento, el conocimiento, porque cuando hablamos de la sabiduría de Dios, vamos a hablar de algo que obviamente es intrínseco a Dios, porque Dios es el Dios de todo saber. Dios es perfecto en sabiduría, como dice el libro de Job. Podemos definir la sabiduría de Dios diciendo que es el atributo por el cual Él dispone sus propósitos y sus planes y dispone que ocurran los medios para que los resultados sean justamente los que Dios quiere, los que Él propone. Esa es también la sabiduría en el nivel humano. Es el hecho de poder ordenar las cosas de tal manera que los objetivos se obtengan de la forma que uno lo ha planeado para llegar a los mejores resultados. La sabiduría es esa rara facultad y cualidad que permite a un hombre ver una situación de tal manera que puede decidir qué hacer y cómo producir
el resultado más deseable. A todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo puedo obtener esto? Bueno, esta es la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo puedo llegar a tal lugar y comprar tal cosa? Bueno, debo levantarme a esta hora, debo tomar estos pasos. Esta es la mejor forma de acercarme. Algo tan sencillo como un GPS, donde nosotros buscamos la forma más práctica, cuál es el mejor camino para llegar a destino. Y decimos que eso es, en un sentido, la sabiduría. Hay una gran diferencia, entonces, entre el conocimiento y la sabiduría. Muchos hombres tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. La sabiduría en uno de sus aspectos es la capacidad y el poder de hacer uso del conocimiento. La sabiduría es la búsqueda del propósito más elevado y del mayor bien. Hay un solo ser que puede hacer esto de manera perfecta, y es nuestro Dios. Dios es el único que puede buscar el propósito más elevado y de mayor bien de forma perfecta. Es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Nosotros muchas veces nos arrepentimos y decimos, debería haberlo hecho de otra manera, o decimos, no fue sabio hacer tal cosa, o no quería que ocurriera de esta forma. Dios no es así. Tanto los medios como los fines tienen que ser dignos de Dios. La sabiduría es la capacidad de ver el final desde el principio, de ver todo en relación apropiada y en la perspectiva completa. Es juzgar en vista de los fines últimos y supremos y trabajar hacia esos fines con impecable precisión, dice el pastor A.W. Tozer. Qué precioso es esto. Dios obtiene los resultados que desea de la mejor manera conforme a sus propósitos. Dios es perfectamente sabio. Quiero que me acompañen a estos textos bíblicos que yo tengo aquí ya listos para leer y ustedes los pueden recordar como aparecen allí. El primero es Daniel capítulo 2, versículo 20. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios es el autor, es el dueño absoluto de la sabiduría. Nada excede, no hay nada más sabio que Dios. Job 9:4 dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Nosotros somos sabios por experiencia. Dios es sabio de corazón. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job 22:16. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Job 21:22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? Juzgando Él a los que están elevados. ¿Se da cuenta? Nosotros aprendemos sabiduría, nosotros adquirimos sabiduría, pero Dios es quien jamás será enseñado. Job 36, versículo 5, dice, he aquí, 36:5, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza y en sabiduría, de sabiduría. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Job 37:16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Se da cuenta? Moisés oró en Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros tenemos que traer al corazón sabiduría. Dios no precisa hacer eso porque Él es la sabiduría y Él es sabio de corazón. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. El Dios de todo saber es Jehová. Salmo 139, 6. David dice, tal conocimiento, Dios conocía su sentarse, su levantarse, todos sus caminos. Y David dice, tal conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No puede comprender. Y Jeremías capítulo 20, versículo 12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Hay muchísimos textos sobre la sabiduría de Dios, sobre este atributo de Dios que muestra que Dios obtiene sus propósitos con los mejores fines, de la mejor manera para cumplir su voluntad. Es sabio de corazón. ¿Cómo se evidencia la sabiduría de Dios? Y aquí es donde vamos a ver varias cosas que va a incluir el Evangelio en la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo se evidencia la sabiduría de Dios? Bueno, lo primero que nosotros vemos es la creación. Y observamos la creación y entendemos que hay un diseño inteligente. Dios es sabio, claro que sí. Salmo 104, versículo 24, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y sabemos que es así. Sabemos que si el sol estuviera más cerca, nos calcinaríamos. O si el sol estuviera más lejos, nos congelaríamos. Dios ha puesto el sol a una distancia exacta para que nosotros pudiéramos tener la temperatura ideal. Dios ha puesto la luna a una distancia perfecta de la tierra para que las mareas pudieran tener las subidas y las bajadas adecuadas para la subsistencia de los seres vivos en este planeta. Dios nos dio las estaciones del año, nos dio el verano para disfrutar del calor, nos dio el invierno para poder disfrutar del frío, nos dio la primavera, nos dio el otoño, y en todas estas estaciones las plantas y los animales y la naturaleza se renueva una y otra vez como Dios lo estableció. Eso es lo que hace el perfecto en sabiduría. Nos dio la noche para descansar, nos dio el día para trabajar, nos dio la tierra y nos dio los mares. Si hubiera más agua, ¿cómo es posible que el agua no pueda? Hay muchísima más superficie de agua que de tierra, y sin embargo las aguas no pueden cubrir la tierra. Dios es sabio. Para cualquiera que pueda ver la sabiduría de Dios, puede verse, para cualquier ojo que pueda ver la sabiduría de Dios, puede verse de manera maravillosa en las cosas que Dios ha hecho. Lo disfrutamos. Yo recuerdo siendo chico en mi casa, me encantaba ver los programas de la naturaleza, programas acerca de los animales y cómo convivían y las comunidades de animales en diferentes lugares, y todos estos hombres zoólogos que hacían estos documentales. Me encantaba mirarlos, me encantaba grabar y volver a escuchar lo que decían, porque la naturaleza es maravillosa. Cuando uno ve esto a través de la Biblia, a través del ojo de las Escrituras, se da cuenta que es el diseño de Dios. Si uno toma cualquier flor, la puede analizar y va a encontrar que las flores han sido creadas y estructuradas en un plan y diseño muy definido. La mayor característica en muchos sentidos de la obra de Dios en la naturaleza es esta simplicidad del patrón que Dios ha utilizado esenciales, que Él siempre trabaja de la misma forma. Algunas flores son más sofisticadas que otras, pero si uno las puede diseccionar o las puede disectar, separar parte por parte, verá que el diseño es muy simple, pero es un Dios sabio.
son varios patrones muy simples. Y este principio se aplica a toda la naturaleza. Usted puede tomar el ojo de un ave, el ojo de una vaca, el ojo de un mamífero, el ojo de un reptil, el ojo de cualquier animal y va a ver que hay similitud en sus patrones. Y esto no tiene que ver con la evolución, tiene que ver con las maravillas del perfecto en sabiduría, porque la sabiduría esencial de Dios se muestra en ese patrón simple. Por eso me gusta la canción del trío Mar del Plata, Frente a una flor. Yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios. Realmente es así. Y observen, el libro de Segundo de Crónicas, 10 veces habla acerca de la sabiduría de Salomón. Su fama es indiscutible en los textos que uno lee sobre la sabiduría. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que los lirios se vistieron de una forma mucho más hermosa que este hombre perfecto, este hombre sabio, o mejor dicho, perfecto humanamente en sabiduría, jamás se pudo vestir como uno de estos lirios. Y Dios dice que estos lirios que han sido creados por el perfecto en sabiduría se echan en el horno y arden. Y este Salomón nunca pudo, con toda su sabiduría, superar la sabiduría de Dios en una pequeña flor. Proverbios 3:19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Calvino, por ejemplo, describió la tierra como un teatro donde la sabiduría y el poder de Dios están siempre en exhibición. Esa es la creación. Y uno podría ir a través de más textos de la Escritura, inclusive ver documentales cristianos también sobre las maravillas de la creación de Dios y seguir disfrutando de la realidad de un Dios perfecto en sabiduría que hizo todas sus obras con esa sabiduría. Pero hay otro aspecto también de la sabiduría de Dios y se ve en su providencia. Cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos expresando la manera en que Dios orquesta todas las cosas para que ocurran de acuerdo a su propósito y deseo, que es lo mejor que debe acontecer. Y a eso me refería cuando decimos que Dios cumple sus propósitos y los medios que utiliza para cumplir sus propósitos muestran que Dios es un Dios de todo saber. Bueno, esos medios que Dios utiliza, los caminos o los canales que Dios utiliza para cumplir sus propósitos, los llamamos providencia. Y hay algunos ejemplos puntuales en la Escritura sobre la providencia de Dios. Y uno de estos es, la vida de José. Y vamos a dejar una de las evidencias más importantes de la providencia de Dios y que tiene que ver con la sabiduría de Dios para el final. Pero primero quiero que observemos a José. La historia de José es una de las más ilustrativas acerca de la providencia de Dios, ¿verdad? No se puede leer sin pensar en la expresión "mas Jehová estaba con José", de cómo Dios iba desarrollando toda la vida de José. No es un simple detalle "mas Jehová estaba con José", sino la expresión de cómo Dios orquestaba todas las cosas para un bien mayor, el cual sabemos al final del libro. José lo dice en el capítulo 45, versículos 5 al 8, en el capítulo 50, versículo 20, básicamente las mismas palabras. Dios me trajo acá. Ustedes pensaron esto para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso es lo que hace, es la sabiduría de Dios en cómo ha obrado y utilizado su providencia en la vida de José para preparar un pueblo para su gloria. Nadie pudo haber hecho esto, que aún la envidia de los hermanos de José fue utilizada por Dios para cumplir sus propósitos. Y si José es un primer ejemplo y simple, pero profundo, también tenemos a Moisés. Los primeros capítulos del Éxodo también son una joya que hace brillar la providencia de Dios o la sabiduría de Dios en la providencia. Las parteras. Recuerden, las parteras, ellas temían a Dios y cómo ellas obraron sagazmente para responderle a Faraón. La hija de Faraón se estaba bañando en el mismo momento en que
la mamá de Moisés, o su María, había puesto a su hermanito en una arquilla sobre el río. Y ahí estaba la hija de Faraón bañándose. Todo en la vida de Moisés lo prepara para ser libertador de la nación. Desde esta barquilla, esta arca calafateada, para que no se hundiese, para que no se ahogase Moisés, hasta la liberación de Egipto, se contempla la providencia de Dios en la vida de Moisés. Y cuando llegamos al libro de Esther, Esther es una de las historias más fascinantes sobre la sabiduría de Dios expresada en su providencia. Es el libro donde no se ve al Dios que mueve la mano de la providencia, pero donde se observa perfectamente la mano obrando por un fin mayor. Creo que es el capítulo 6, uno de los más fabulosos en toda la Biblia en cuanto a la providencia, cuando Amán llega para pedir la cabeza de Mardoqueo. El rey ha perdido el sueño, pide las crónicas para leerles, descubre que Mardoqueo había librado al rey de un peligro de asesinato, un complot contra él, y le pide a la primera persona que entre que pueda usar su caballo real y vestir a este Mardoqueo para proclamarlo delante de todos. Así se hará cuya honra desea el rey. Y es Amán, quien había venido a pedir la vida de Mardoqueo, quien tiene que hacer esto con Mardoqueo. Es tremendo, es la providencia de Dios a través de todo el libro. El día que se debían vengar de los judíos se vengaron de sus enemigos. La historia de Daniel también es fascinante sobre la providencia de Dios. Un ejemplo de la sabiduría de Dios manifestada en su providencia es cómo Daniel ha llegado a ser un consejero real. Lejos de su hogar, fue puesto en una nación pagana y en una situación de aprieto, y Dios escogió al hombre indicado que renunció a los deseos mundanos y lo promovió para que ocupe el lugar que ocupó, siendo usado delante del mismísimo Nabucodonosor, un rey soberbio y orgulloso, para exponer las profecías de lo que sería el resto de la historia del hombre hasta la llegada del reino de Jesucristo. ¿No es fabuloso? Es la providencia de Dios, pero es la sabiduría de Dios gobernando en su providencia en la vida de Daniel, en la vida de Esther y Mardoqueo, en la vida de su pueblo, en la vida de Moisés, en la vida de José, y donde vemos a este perfecto en sabiduría. Pero quizá no hay otra cosa como el Evangelio para mostrarnos la grandeza de la sabiduría de Dios en su providencia. La creación es un cuadro precioso sobre esto. La providencia es un cuadro precioso de esto, pero el Evangelio supera cualquiera de estas cosas. No existe ninguna duda que la mayor manifestación de la sabiduría de Dios se encuentra en la redención del hombre. Nos vamos a centrar en esto hasta el final, queridos hermanos, antes de mencionar algunos usos prácticos de la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Yo quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer 3 pasajes de forma preliminar. Efesios capítulo 3. Y quiero que leamos el versículo 9. Efesios 3, versículo 8. Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El versículo 10 y el versículo 11 son fundamentales, que ahora los vamos a repasar. Hechos capítulo 2 también, y el versículo 22 y 23. Hemos utilizado estos textos en varias oportunidades. Hechos capítulo 2,
versículos 22 y 23. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Hechos capítulo 17, versículo 26 y 27. Así dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Miren, vamos a mirar la secuencia de algunos de estos textos, pero quiero que observen lo que enseña Efesios capítulo 3, principalmente. Hechos 17 nos habla de cómo Dios, en su soberanía, en su poder y en su sabiduría, ha prefijado el orden de los tiempos. Dios predestina las cosas. Dios, en su providencia, ha puesto al hombre en el correcto lugar y ha determinado los tiempos de cada nación. Pero en Efesios capítulo 3, la sabiduría de Dios nos enseña que ha estado presente desde toda la eternidad. Dios que creó todas las cosas. Dios, su sabiduría ha estado presente en toda la eternidad. Nosotros ya vimos que Él hizo los cielos y la tierra. Job capítulo 38, versículo 7 nos dice que los ángeles fueron testigos de cómo Dios fundaba la tierra. Ellos participaron de eso y ellos observaron desde entonces el desarrollo de la sabiduría de Dios a través de toda la historia. Vieron el Dios sabio que con sabiduría creó todas las cosas y vieron el rayo de luz de la sabiduría de Dios a través de toda la historia desde la creación en adelante. Pero nos dice Efesios capítulo 3, como leímos recién, que recién ahora, ellos observan la multiforme sabiduría de Dios. Presten atención, vemos la sabiduría de Dios a través de toda la historia. Vemos que los ángeles han observado la sabiduría de Dios siempre. Pero recién en Efesios 3, el apóstol Pablo dice que ellos pueden observar la multiforme sabiduría de Dios. Esa es la palabra griega multiforme, polipoikilos, que significa multicolor. El rayo de la sabiduría de Dios ha estado brillando a través desde la creación en adelante, y como dije, los ángeles han observado, pero cuando llegó la iglesia, Dios puso el prisma delante de este rayo de su sabiduría y permitió que se pudiera ver lo multicolor de su sabiduría recién en la iglesia. Un prisma, todos los colores de su eterna sabiduría se observaron solamente en la iglesia. Nunca antes fue así. Y vos y yo somos ese prisma, somos el resultado y el medio por el cual esta clase de sabiduría está siendo puesta en evidencia por Dios. Dios está sentado en su escritorio celestial y está dando clase a todos los principados y potestades, y allí en este escritorio Él tiene su iglesia para usarla como un objeto de enseñanza de su multiforme sabiduría a los principados y potestades en lugares celestiales. Vean a Adán y Eva pecando y Dios dando una promesa inmediata. Vean a Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, cómo Dios ha estado preparando todo, creyendo que Ismael sería el hijo de la promesa, pero realmente Dios demuestra no es Ismael, es Isaac. Observen a Isaac, pensando que Esaú sería el primogénito y sería aquel de quien vendría su descendencia. Pero Dios escoge a Jacob con todas sus mentiras y con todos sus engaños. Luego vemos toda la historia, el desarrollo de la nación de Israel en Egipto, el desierto, la tierra prometida, el pecado de la nación, la cautividad, el regreso de la cautividad, los profetas y todo esto que parece ser
que Dios se le han ido las cosas de las manos, sin embargo, es la sabiduría de Dios, obrando en su providencia absoluta, y los principados y potestades están observando. Pero entonces, ninguna de estas cosas que mencioné, ni la creación, ni el desarrollo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ni a través de toda la historia, el desarrollo de toda la historia, son tan esplendorosos para manifestar la sabiduría de Dios como lo es la iglesia, como lo es tu vida y como lo es mi vida. Precioso, ¿verdad? Precioso. Pero hay más. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 1. Y el versículo 12, uno de los versículos más preciosos que encontramos en el Nuevo Testamento que exaltan la obra de Cristo. Dice así, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es el texto. El Evangelio y la salvación y la obra de Cristo son cosas que los ángeles anhelan mirar. ¿Recuerdan Efesios capítulo 3, versículo 10? La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Los ángeles, dice este texto, están observando, están mirando. Nos ayuda a comprender mucho este texto de 1 de Pedro 1:12, lo que leímos en Efesios capítulo 3, versículo 10. Y es interesante porque Pedro, para referirse al deseo de los ángeles, utiliza la misma palabra que Santiago utiliza en capítulo 4, versículo 2, es la palabra epitumía, que significa codiciar. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Es la misma expresión. En otras palabras, ellos están anhelando ver, ellos están codiciando ver. El griego es parakupto, que significa para agacharse, kupto, inclinarse hacia adelante. Los ángeles en la gloria miran desde el cielo, se inclinan para mirar y para observarnos, a vos y a mí, para mirar a la iglesia cristiana. Esta manifestación de la sabiduría multicolor de Dios. Nunca han visto nada parecido, aunque han pasado su eternidad en la presencia de Dios, dice el pastor Martin Lloyd-Jones. Jamás observaron nada y ahora se inclinan a mirar. Ellos se inclinan, codician ver, desean ver qué está pasando. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que ellos ven con tanto deseo? ¿Qué es lo que ellos quieren averiguar con tanta pasión? Bueno, la iglesia que nace con el Evangelio y lo que los ángeles están mirando, porque ellos nunca pudieron imaginar cómo Dios resolvería el problema que comenzó en Génesis capítulo 3, el problema del pecado. Con reverencia lo expresamos, el mayor problema y el dilema que jamás Dios haya enfrentado. No hubo problema con la creación. Lo vemos a través del capítulo 1 de Génesis. Dijo Dios y a la luz, dijo Dios esto, dijo Dios aquello, dijo Dios lo otro. Durante 6 días Dios dijo y fue hecho sin problema alguno. Jamás se revela que Dios haya tenido que enfrentar un dilema en toda su creación. El perdón de los pecados. Los ángeles no podían ver la forma de resolver este problema. Por eso ellos se sorprenden cuando cuando ven lo que Dios ha hecho al respecto. Los ángeles sabían que algunos de sus semejantes habían sido lanzados a prisiones de eterna oscuridad, como nos dice el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Ellos vieron la caída de Adán y Eva, pero no podían imaginar qué sería lo que Dios hizo al respecto. O si ellos vieron que Dios dio animales, sacrificios que se iban ofreciendo, pero esto se repetía una y otra vez. No veían la forma de resolver el problema.
El problema de la salvación del hombre, la salvación de una sola alma, el perdón de los pecados es el problema más profundo que ha surgido o puede surgir en todo el universo e incluso para Dios mismo, nos recuerda también el pastor Lloyd Jones. Ahora el problema es este. El problema es que Dios es amor y Dios es justo. ¿Cómo puede reconciliar ambas cosas? Bueno, esto es lo que nos hace, o la pregunta que nos hace Romanos, capítulo 3, el corazón del Evangelio, el corazón del libro de Romanos. Romanos capítulo 3 y el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está el problema. ¿Cómo Dios puede justificar y cómo puede perdonar y cómo puede continuar siendo justo? ¿Cómo puede ser el justo y el que justifica al pecador? ¿Cómo puede Dios ser ambas cosas? Es el cumplimiento de Salmo 85:10, cuando dice, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo es posible que la justicia que demanda juicio y la paz que demanda el cese de hostilidad se puedan besar? Hay un solo lugar donde esto ocurre, y esta es la sabiduría de Dios, es la cruz del Calvario. Ahora el hombre ha tratado de hacer esto de maneras ineficaces a través de toda la historia. Cuando el hombre pecó, pensó que el problema se solucionaba con hojas de higuera. Y esto es lo que ha estado haciendo el hombre siempre, lo que hacen muchas personas hoy día. Tratan de solucionar el problema, tratan de hallarse justos delante de Dios de una forma que requiere únicamente la sabiduría eterna de Dios para solucionar este problema. Y el hombre lo quiere solucionar con hojas de higuera, lo quiere solucionar yendo a la iglesia, lo quiere solucionar haciendo buenas obras, portándose bien, dando dinero, siendo un buen padre, siendo una buena madre, siendo un buen ciudadano. Muchas de estas cosas son lo que la Biblia llama obras muertas. Pero Dios mostró su multiforme sabiduría y la esencia, el núcleo de esta sabiduría de una forma que jamás, ni siquiera los ángeles imaginaron que podía ocurrir. Y eso es lo que nos recuerda Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23 que leímos. Que Cristo fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Esto es, que Dios no estuvo desde el pecado de Adán y Eva hasta el tiempo de Cristo pensando y tramitando alguna forma en que Él podía solucionar el problema. Este predeterminado y anticipado conocimiento de Dios, lo sabemos, es el Evangelio eterno. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios nunca tuvo un plan B. Siempre tuvo la forma de solucionar el problema de la misma manera. La sabiduría de Dios no se ve solamente en cómo Dios resuelve el problema o el dilema, sino en la manera. No el cómo solamente, sino la manera en que lo hizo público. Dios no envió a su Hijo como llegando de un palacio o a un palacio. Cristo no nació en el palacio de Herodes. Cristo nació en un pesebre en Belén. No lo envió desde un palacio. Lo envió primero de un pesebre y después de un taller de madera. Nació de una mujer y nació bajo la ley, nos dice el libro de Gálatas. Si pensáramos que la sabiduría de Dios hubiese ordenado que la vida de Cristo fuera la manifestación más sorprendente de la sabiduría de Dios, quizás lo hubiéramos entendido. Bueno, Dios va a mostrar su sabiduría. Aquí viene Cristo, desciende de lo alto en una nube, como se fue, pero Él desciende en una nube, todos los ojos lo ven, terminen con sus ideas, terminen con sus formas de solucionar los problemas y vean, esta es mi sabiduría, aquí está mi Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hubiéramos entendido si hubiera hecho esto. Sin embargo, nosotros necesitamos llegar hasta las epístolas del apóstol Pablo, puntualmente la primera carta a los Corintios, para poder ver dónde radicó el mayor y más contundente esplendor de la sabiduría de Dios. ¿Me acompañan? Primera de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito,
Destruiré la sabiduría de ellos, de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, este es el momento culminante. Cristo habló de esto como la hora de las tinieblas, donde los mismos ángeles quizá pensaron que era el triunfo del infierno, la hora de las tinieblas. Pero Dios lo que hizo fue destruir a los sabios en la astucia de ellos. Así que Dios permitió que Sócrates, Platón y Aristóteles y todos los demás vinieran y enseñaran y establecieran sus escuelas y ganaran a sus seguidores, pero todo no llevaría a nada. Y habiendo probado sin duda alguna que nada podía resolver el problema, los hombres bajaron sus brazos y realmente Dios intervino y envió a su propio Hijo, su propia sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios, su persona y su obra. Cristo es la sabiduría de Dios. Pero escuchen, el núcleo de la sabiduría de Dios en la persona de Cristo es la cruz. No son sus milagros, es la cruz. La cruz es el mayor brillo, el mayor destello de la vida de Cristo, es su cruz. No es el pesebre, no es el nacimiento virginal, sino la cruz. Dios en su sabiduría y providencia destruyó el pecado no por el nacimiento de Cristo, con toda su gloria, con todo su esplendor, sino por medio de la cruz, despojando a los principados y potestades y exponiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, nos dice Colosenses 2:15. Y esta es la sabiduría de Dios y esta es la historia que proclaman las palabras del que creemos que era un himno que Pablo menciona a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, cuando dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ellos están observando, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el himno. Él fue visto de los ángeles. Su muerte, la cruz, es la sabiduría de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo la sangre de su cruz? Según Colosenses 1:20, especialmente crear un nuevo hombre, que es la iglesia. Esto es lo que Pablo dijo a los Efesios en capítulo 2. La iglesia, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así es como Dios lo hizo. De ambos pueblos hizo uno. Dios les mostró a través del apóstol Pablo, lo sabemos en Romanos, Dios puso a los gentiles bajo pecado, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y entonces Dios hace nacer la iglesia. Y Dios usa a un hombre como Saulo, que se convierte de una forma trágica. Dios traza su obra a través de la predicación de Pablo a oídos de Lidia, la salvación del carcelero, la conversión de las personas a quienes estos griegos anunciaron el Evangelio en Antioquía. Dios extiende su reino. Dios obra maravillosamente en la salvación de Cornelio y su familia. Dios extiende su obra y su iglesia es la manifestación de su multiforme sabiduría. Aleluya. Sos vos y soy yo. Somos parte de este multicolor rayo de luz de la sabiduría de Dios. Sí, no lo es otra cosa. Somos lo que Dios utiliza. Su multiforme sabiduría es la iglesia, no la creación, no lo que pasó con José, con Moisés, con Esther, con Daniel o con otras personas, sino la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Y hermanos, me gustaría darles algunos usos prácticos de esta sabiduría de Dios. Oh, qué bendición es considerar estas verdades y humillarnos delante de Dios a la luz de esto que hemos estado viendo. Cristo, la cruz, la iglesia. La iglesia nace de la cruz y Cristo es la sabiduría de Dios, pero su multiforme sabiduría es este prisma que es la iglesia. Pero miren estos usos prácticos de la sabiduría. En primer lugar, y como lo sabemos, esto debe llevarnos a adorar a Dios. Adorar a Dios. Pudiéramos decir que el apóstol Pablo hace una exposición detallada y una descripción minuciosa y teológica de la sabiduría de Dios en los primeros 11 capítulos de Romanos. Sí, el Evangelio es lo que Pablo enseña de Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11 al final. Hay riquezas, hay ciencia y hay sabiduría de Dios en el Evangelio a través de todo el libro de Romanos. Pero cuando Pablo ha dedicado capítulo tras capítulo para mostrar la teología del Evangelio, para describir esta obra del Evangelio, incluso la escatología, termina en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, con esta doxología que nosotros conocemos y que de ninguna manera está desconectada del resto de lo que dijo anteriormente. Pero entonces Pablo tiene una exultación y dice estas cosas, estas palabras: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables. Es una palabra que significa, es como cuando alguien no puede encontrar las huellas de un animal, o como los pasos de Dios en el mar, tus pasos fueron en las muchas aguas, no se pueden descubrir. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo no habla de la profundidad de la santidad de Dios, que la tiene. No habla de la profundidad del amor de Dios, que lo tiene. Lo profundo no puede separarnos del amor de Cristo. Efesios capítulo 3, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Pero Pablo no habla de la profundidad del amor de Cristo. No habla de ninguna de estas, no habla de la profundidad del poder de Dios, que lo es. Pero él habla de la profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque él adora a esto. A Él sea la gloria. ¿No es adorarle lo que se espera como resultado de conocer, de entender a Dios? Pues aquí lo tenemos.
El entender la sabiduría de Dios en el Evangelio, en la persona de Cristo, no puede llevarnos a otra cosa, en primer lugar, que adorarle. Y Pablo, quien revela este misterio, finaliza esta sección en Romanos con esta exclamación de adoración. Y por eso él dice en capítulo 12, por la misericordia de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No lo hagan para ganarse el favor de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Dios no nos debe nada. Dios es perfecto en sabiduría. Otra cosa que nos ayuda la sabiduría de Dios es a tener confianza en la providencia de Dios en la tentación. Como Judas finaliza su epístola y recuerda a los creyentes que frente al peligro y la tentación, Dios puede guardarlos. Así nos dice el libro de Judas, los 2 últimos versículos que nosotros cantamos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esto es la tentación de la apostasía, de la cual Judas escribe en su carta. Dios es poderoso para guardarnos, porque es un Dios sabio, y Dios puede guardarnos sin caída, y Él nos guarda sin caída a nosotros, porque es un Dios sabio. También nos puede ayudar a meditar en la sabiduría de Dios, recurrir a la fuente correcta para tomar decisiones. Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero Proverbios 2, versículo 6, que ya lo vimos, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento en la inteligencia. Hermanos, la palabra de Dios es el lugar donde nosotros vamos en búsqueda de la sabiduría, porque Cristo es la palabra escrita. Es la palabra viva y donde nosotros podemos obtener esta sabiduría. Necesitamos leer las Escrituras, necesitamos meditar en su palabra, porque Dios da la sabiduría. Él tiene esta prerrogativa. Nosotros no podemos encontrarla por nuestros propios medios. Busquemos a Dios, recurramos a Él como nuestra fuente para la toma de decisiones, que nos hace tanta falta. Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 31, ambos capítulos dicen cosas similares. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, que buscan consejo y no de Jehová. No busques consejo aparte de la palabra de Dios. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, no consulté con sangre y carne. Dios reveló a su Hijo en mí y no consulté enseguida con sangre y carne. Busquemos a Dios para la respuesta de nuestros dilemas y nuestras decisiones. Y finalmente, procuremos conocer mejor a Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3, básicamente nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en el Señor Jesucristo. Todo lo que concierne a la salvación está escondido en Cristo. Todo lo que concierne a la santificación está escondido en Cristo. Los colosenses estaban siendo arrastrados para confiar en filosofías y en huecas sutilezas, pero Dios les dijo a través del apóstol Pablo que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Por lo tanto, cuanto más conozcamos a Cristo, tanto más disfrutaremos de su sabiduría y tanto más sabios seremos nosotros. Tú y yo tenemos la responsabilidad de conocer a este Dios y necesitamos disfrutar de su sabiduría. Y para esto tenemos que escudriñar su palabra y recordar que somos la iglesia, aquella que muestra la multiforme sabiduría de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estás representando esto? ¿Cuál es tu parte en este prisma? ¿Cuál es tu parte en estos colores que salen del corazón de Dios? ¿Cuál es tu parte? ¿Cómo estás representando esta sabiduría de Dios en tu vida? Los ángeles codician mirar. ¿Cómo es posible esto? Tú y yo somos parte de esto. ¿Estás viviendo de forma que honras al Señor Jesucristo?
Hermanos, Dios nos ayude a seguir predicando este glorioso evangelio y no usar otro mensaje que suplante la sabiduría absoluta de Dios, que es la sangre de la cruz, es la cruz de Jesucristo, es el mensaje que predicamos, es sabiduría de Dios, es locura a los hombres, pero es la sabiduría del Dios de lo alto. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Vivamos esta semana disfrutando de este precioso atributo y adentrándonos en sus verdades aún más para decir con Pablo: oh, es inescrutable, pero Él es el único Dios digno de adoración. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te agradecemos porque tú has revelado en la persona de Cristo y en el Evangelio tu sabiduría frente al mundo. Y la iglesia que Él compró con su sangre ahora refleja la multiforme sabiduría de Dios. Mucho más abundantemente de lo que es la creación, con todas sus maravillas, con todos sus secretos, con todos sus detalles. Nada compara a la iglesia de Cristo. Un solo hombre, de judíos y gentiles, mediante la cruz de Cristo. Dios, ayúdanos a vivir a la altura de esta verdad y permítenos ser prudentes en entenderte y conocerte más, para adorarte mejor, porque tú nos guardas siendo un Dios perfecto en sabiduría. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga mucho.